Así de que, mis hermanos, esta predicación yo la titulé Busca tu bendición. ¿Sí? Y vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 30. Y tenemos que entender que siempre nosotros tenemos testigos, que nada más están viéndonos. Por lo tanto, no va a haber excusa. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor así: Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, contra mí, con todo el mundo. ¿Sí? El cielo está vivo, la tierra está viva. Todo lo que nuestro Señor creó está vivo. Él no dejó nada muerto. A Él todo le dio vida, ¿sí? Juntamente a nosotros. Y esto es lo que comienza diciendo Moisés al pueblo de Israel, ¿sí? A través del Espíritu Santo de Dios. Dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, ¿sí? De que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Todavía te está diciendo: elige la bendición, elige la vida. ¿Por qué nos está hablando de esta manera nuestro Señor? Porque Él nos dio libre albedrío. Y nos está enseñando lo que va a ser bueno para nosotros. Si tú eliges lo contrario, tú estás siendo maldecido aún en vida. Y todas tus descendencias es donde nos habla de la primera, segunda, tercera y cuarta generación de maldición generacional en Éxodo. ¿Sí? Por eso hay multitudes que nuestros padres han sido enfermos de cáncer, de diabetes. Vienen los hijos, vienen los nietos, vienen los tataranietos. Eso no es nada bueno. Esa es una maldición que se establece en la vida de tal o cual familia. Pero todo es a causa de que nosotros tomamos la decisión equivocada de vivir como el mundo vive. ¿Sí? Nosotros estamos en el mundo, pero ya no vivimos como el mundo vive. Nosotros tenemos un pastor y él nos enseña por dónde debemos de caminar, no como nosotros queramos hacerlo. Eso es otro cuento ya. Esas son tus emociones. Dios nos enseña y por eso tenemos un plan y un propósito que cumplir en las manos de Jesús. A través de su palabra lo vamos a saber y lo vamos a conocer. Si nosotros no conocemos la palabra, vamos a caminar siempre a tientas. Nunca vamos a entender y comprender el destino por el cual Dios nos envió aquí a este mundo. Te envió con un plan y un propósito. Y estamos con un plan y un propósito. Los que no han tenido propósito, mira, ya no están aquí en este mundo. Ya están bajo tierra. Tenemos que entender que nosotros tenemos un propósito en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Entonces quiere decir que si yo tomo la bendición, mis descendencias van a ser bendecidas de generación en generación, hasta 1000 generaciones, dice su palabra. Ahora, para que yo reciba la bendición, pues aquí nos da qué es lo que tenemos que hacer. Dice el 20, ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ámalo. Y el amarlo es ¿qué? Obedecerlo. Serle fiel. O sea, siempre tenemos que estar con Él. No importa las circunstancias que estemos pasando nosotros. Él es donde nos forja el carácter si realmente somos sus hijos. Una persona que está por emoción, ahorita está, y el día de mañana ya no está.
Y es como ahora sí como las olas del mar. Son inconstantes. Ahorita están porque se sintieron bien. El día de mañana vino una situación, una aflicción, y ya se retiraron de nuevo. Y así están. ¿Por qué? Porque no entienden el plan y el propósito de Dios. Por eso dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que nosotros debemos de creer. Por eso hay multitudes que han estado más bien en la iglesia y Satanás se los ha llevado. Porque no han entendido el plan y el propósito de Dios. Nosotros tenemos que confesar sus promesas y hay que hacerlas nuestras. Pero para hacerlas nuestras tenemos que obedecerlas, tenemos que practicarlas y tenemos que ser fiel. ¿A quién le agrada una persona infiel? ¿Quién quisiera un esposo infiel o una esposa infiel? A nadie le agrada. Aún nosotros como seres humanos, imagínate a nuestro Dios. Que no entendamos que lo que somos es por su gracia, que lo que tenemos es por su bendición. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros no hemos hecho nada. Si Dios me dio hijos fue por su bendición, no porque yo fui muy fuerte, porque Él ya lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso tenemos que encauzarlos en el camino de Jesucristo nuestro Señor. No que vayan creciendo como quieran y el día de mañana sean un tormento para la colonia y para su padre o su madre. Hay que corregir a nuestros hijos. Si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo los vamos a guiar? ¿Cómo los vamos a instruir? ¿Cómo los vamos a encauzar a ese propósito divino de Dios? El día de mañana, en vez de ser de bendición, van a ser de maldición. Vea usted hoy en día en el mundo, jovencitos de 10, 11, 12 años, ¿cómo andan? Porque el padre y la madre no se ocuparon de conocer el plan y el propósito de Dios. Nosotros somos los que tenemos que darnos a la tarea, porque Dios ya estableció todo aquí. Y si tú lo llevas a cabo, no solamente viene tu bendición, Él te va a conceder los anhelos de tu corazón. Todo lo demás ya va a ser añadidura. Buscar su reino y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Así trabaja nuestro Dios en la vida de nosotros como iglesia. Y para ver la gloria de Dios, tenemos que hacer todo lo que nos demanda. Porque no son sugerencias, son mandamientos, son estatutos y son decretos. Tú eliges. Si tú amas a tu descendencia, que en este caso son tus hijos, tú tienes que darte todo a Jesús. Porque si no, tus malas decisiones van a repercutir en los que vienen detrás de ti. Y va a ser triste. Por lo tanto, tenemos que nosotros tomar la decisión. Porque nosotros somos el espejo en el cual se van a ver nuestros hijos. Lo que tú hagas o dejes de hacer, eso el día de mañana van a imitar tus hijos. Por eso es importante que nosotros tomemos la decisión de cimentarnos en la roca. ¿Sí? Cuando estamos en la roca, van a venir lo que va a venir aquí a este mundo. Virus, bacterias, infecciones, enfermedades. Pero tenemos al doctor de doctores de nuestra parte. ¿A qué vino Jesús? Por los enfermos. El problema es que no han entendido el propósito de Dios. Y así como están enfermos, más enfermos se quedan y así se van al hoyo. Dios vino a sanar. Dios vino a liberar. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Su bendición es la que debe de establecerse en nosotros como su iglesia. Imagínense que nosotros como su iglesia tengamos la bendición de Dios. ¿Qué no haríamos? Que fuéramos de bendición aún para nuestros prójimos. Pero tristemente yo veo todo lo contrario. Pero hay una causa.
Y la causa aquí nos la está enseñando, que tú no has tomado la decisión. Es el momento que tomemos la decisión de cimentar nuestra familia en la roca. Porque el día de mañana van a venir tempestades, tormentas, aflicciones, virus, infecciones, enfermedades. ¿Y quién crees que te va a sacar de eso? Si tú no te arrimas a la fuente de agua viva, vamos a quedar vulnerables nosotros. Hay que buscar la bendición de Dios. Hay que pedirle dirección a Él. Este es el manual que nos dejó. ¿Sí? Nosotros, conociendo esto, sabemos de qué manera debemos de vivir en este mundo. Ni el placer, ni los deseos, ni lo material nos van a atraer, ni nos van a atrapar. Porque tenemos la sabiduría de Dios y la capacidad de que lo que Él ha puesto en nuestras manos es para bendición. No para ser una persona egocentrista, prepotente, altiva, no. Cuando Dios toma el control de tu vida, Dios cambia tu manera de caminar aquí en este mundo. Por eso nosotros tenemos que buscarlo a Él. ¿Sí? Hay que buscarlo cada mañana, cada madrugada, cada noche, cada tarde. Porque tenemos que comer. Y solamente Él nos va a dar ese alimento que necesitamos. Ese alimento que Él nos da no es perecedero, es eterno. El alimento que comemos aquí en el mundo es, ahora sí que es temporal. Tarde o temprano vamos a morir. Pero el alimento que Él nos da, eso no es perecedero. Su alimento es eterno. Porque Él nos diseñó eternamente, para siempre, así como Él es. Él no tiene principio ni tiene final. Así nos hizo a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Que nosotros dependemos totalmente de Él. No dependemos del hombre, no dependemos del presidente, no dependemos de Él. Porque Él es el dueño de todo. Y si Él es tu Dios, pídele cuál es tu necesidad, cuál es tu anhelo. Dice que pedirle a Él, no le pides. ¿Por qué? Porque estás mal. Tu conciencia no te permite abrir tu corazón. Y cuando estamos bien en una relación y comunión, tu palabra declara, Padre, que al que pide se le da. Y yo te pido a ti, Señor, que seas tú obrando y trabajando en mi vida. No sé cuál sea tu necesidad. Compromételo. Él es tu verdadero pastor. Y si Él es tu pastor, nada te faltará. Él no te va a llevar al desierto donde no hay nada, donde vas a perecer. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros como iglesia, que tenemos que buscar la bendición de Dios. Y lo deja muy claro. Pone al cielo y a la tierra por testigos. Tú dices, nadie me está viendo. ¿Sí? Te está viendo la tierra aquí donde estamos pisando y te está viendo el cielo que está arriba. No hay excusa el día de mañana de decir, pues ¿quién me vio? Te está viendo Dios, no solamente Dios, pero tiene por testigos a la tierra y al cielo. Así que, mis amados, hay que pedirle a Dios que nos haga sensibles. Porque en la medida que nos vaya siendo sensibles, nosotros vamos a depender totalmente de Él. Nos vamos a rendir a los pies de Jesucristo. No vamos a hacerlo en nuestras fuerzas. Dice su palabra que no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Si tú quieres hacerlo en tus fuerzas, yo te tengo que decir una cosa. El día de mañana te vas a ver frustrado. Porque no lograste lo que un día quisiste realizar. Mejor busca el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas que tú anheles, Él te las conceda. Porque Él es el que pesa los corazones de cada uno de su iglesia. Así que, mis amados, hay que ponernos a cuentas con nuestro Señor. Amarlo sobre todas las cosas. ¿Lo estamos amando? Porque luego comienza diciendo esto. ¿Sí?
Ama, dice, ama al Señor. No dice que ames la riqueza, no dice, ama los bienes materiales, no te está diciendo, ama a tu hijo. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Y si lo amas, lo vas a obedecer. Y si lo obedece, le vas a ser fiel. ¿Sí? Por eso Jesús siempre los confrontó. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando hace lo que tú quieres? Fíjense cómo entra el engaño de Satanás en la vida de la persona cuando uno no establece un altar y no tiene ese compromiso con su Dios. Satanás es tan astuto y tan sagaz que hoy en día, mira, está apartando a la iglesia de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros día a día, tarde a tarde, noche a noche, estemos con la palabra. Queremos vencer, queremos ser triunfadores. Por eso el Padre le dijo a Josué que este libro no se aparte ni de día ni de noche. No que cuando te acordaras. Queremos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria solamente con Él. Nadie nos va a poder hacer frente, dice su palabra, y todo lo que emprendemos seremos prosperados. No porque seamos muy fuertes nosotros, porque esa es la promesa de Dios para todos aquellos que hacen lo que Él le agrada. Y es para toda la iglesia. Por eso es importante que nosotros tomemos decisiones, porque la decisión que hoy tomes va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y de tu final. Si tomas y eliges y buscas la bendición, no solamente vas a ser bendecido tú, sino todos los que vienen detrás de ti. Vayamos a Isaías, capítulo 1. Aquí en esta vida tenemos que ir tomando decisiones de tiempo en tiempo. No podemos quedarnos con la decisión que tomé hace 20 años, seguir y terminar con esa misma decisión, no. Tenemos que ir tomando decisiones acorde a lo que Él nos está enseñando y demandando. No conforme a lo que yo crea, no conforme a lo que yo piense, no. Conforme a la medida que Él nos vaya enseñando, nosotros tenemos que ir tomando decisiones. Si no tomas la palabra, ¿qué quieres que te enseñe? Con la misma decisión que tú comenzaste, así vas a terminar. Por eso es importante, porque la palabra es luz a tu vida. Sí. La palabra te va a abrir tu mente, tus ojos y tu corazón, para que puedas tener visión y dirección. Porque si tú no tienes visión, no tienes dirección, y te vas a extraviar. Como hoy en día multitudes y millones se han extraviado del Evangelio de Dios. Si tú caminas en la luz, no hay quien te extravíe, porque tú tienes a tu pastor. ¿Sí? Y Él va delante de ti, nosotros como oveja vamos siguiéndolo a Él. ¿Sí? Siempre tenemos que seguir a Jesús. Siempre tenemos que buscar de Jesús. Y esa es su bendición. Y es agradable encontrarlo. Dice en Isaías, buscarlo mientras pueda ser hallado. Cuando lo encuentres, no lo sueltes. Porque es el tesoro más preciado en tu vida, aquí en esta y en la que viene. Él es nuestro todo. Si tú lo sueltas, Él no te creas que va a estar paralítico. Él anda y vuela sobre las alas del viento. Muchos tuvieron un encuentro con Jesús, pero se quedaron en ese lugar donde tuvieron ese encuentro. ¿Sí? Búscalo. ¿Cómo lo vas a buscar? Pues en esa relación y comunión que tengas con Él. Isaías capítulo 1, versículo 1 vamos a comenzar. Dice la palabra así: visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Dios le reveló al profeta Isaías
lo que vendría sobre Jerusalén y sobre Judá. Una visión en la cual Dios se manifiesta a través de una persona. Y esa persona era el profeta Isaías. Y lo que Dios le reveló al profeta Isaías para que le dijera al pueblo de Israel es lo que dice aquí. Dice, Judá, nación rebelde, siendo el pueblo de Dios. O sea, ¿cómo puede ser posible que si somos hijos de Dios seamos rebeldes, desobedientes? No debe de ser así. Nosotros tenemos que tener el ADN de nuestro Señor para identificarnos que realmente somos hijos de Él. A mí no me pueden decir que me traigan un niño y dicen, ese es tu papá. Yo conozco a mis hijos. ¿Sí? Y Dios también nos conoce. Por lo tanto, nosotros debemos darnos a la tarea de saber quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, qué le agrada a nuestro Dios. Para imitarlo, ¿cómo vas a imitarlo si no saben ni cómo es? Para vivir como Jesús vivió, ¿cómo lo vamos a imitar si no conocemos la palabra? Es imposible. Comienza diciendo en el versículo 2, dice, oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo creé hijos hasta ser los hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Le está diciendo al cielo. Yo creé hijos. ¿Sí? ¿Pero qué hicieron los hijos? Se rebelaron en contra de Jesucristo nuestro Señor. Por eso en el Evangelio de San Juan dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto le recibieron, le dio potestad de ser hechos sus hijos. Y esos somos nosotros. Por eso entramos ahí nosotros. Nosotros no éramos nada, éramos creación. Ahí tuvimos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No es por sangre ni por carne, no, sino es la voluntad y la soberanía de nuestro Dios. Y agradecidos deberíamos de estar. Por eso lo que Israel no quiso, por eso nosotros tenemos entradas. De los dos pueblos hizo uno solo, del pueblo judío y de los gentiles. No somos dos, somos uno. Nosotros somos el injerto del olivo natural. El olivo natural es Israel. Nosotros somos el injerto ahí. ¿Sí? Y si del olivo natural no tuvo compasión, imagínense de nosotros. Que aquellos que declaran, no, pues salvo siempre salvo. ¿Quién te crees tú? Vea cómo está viviendo ahorita Israel. Pero son doctrinas erróneas. Y así están arrastrando a la gente. ¿A dónde? Al mismo infierno. Sabemos qué tipo de hijos estamos engendrando. Sabemos qué tipo de hijos estamos educando. ¿Quién fue que los llevó a que tomaran esas decisiones equivocadas? Al mezclarse con las naciones paganas. Fue lo primero que le dijo nuestro Señor. No se metan con todos los que están a su alrededor, porque los van a atrapar, los van a apartar. ¿Entendieron o no lo entendieron? ¿Por qué quieres seguir en el libertinaje? Si somos la novia del Cordero de Dios. ¿No sabes que una novia se está arreglando, se está preparando? ¿Está guardando el momento para cuando venga el novio? No, pero hoy en día no pasa lo mismo. Andan ahí mezclándose en el libertinaje. Esos no son hijos de Dios. El que es un hijo de Dios entiende y comprende la gracia de nuestro Dios. Nosotros hemos sido salvos por gracia, no porque lo merecíamos, no porque somos muy buenos. Mínimo tenemos que apartarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesús. ¿Tú qué hiciste? ¿Yo qué hice? Entonces, ¿por qué no entendemos?
¿O queremos vivir en carne propia las consecuencias de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones? Porque a eso nos va a arrastrar. Si nosotros no entendemos, el día de mañana van a venir esas aflicciones. Y es cuando nosotros vamos a querer decir, Señor, si lo hubiéramos entendido desde un principio, no hubiera sido necesario que pasara esa aflicción o esa prueba. Se rebelaron, se hicieron enemigos de Jesús. ¿Quién es tu enemigo? Nuestro enemigo es el que anda en el mundo. ¿Sí? Ese es nuestro enemigo en común de la iglesia de Jesucristo. Para nosotros el pueblo de Israel no es nuestro enemigo. Nuestros enemigos son los que andan matando, robando y destruyendo, que son un instrumento en las manos de Satanás, que son esclavizados por el mismo infierno. Y qué tristeza. Este pueblo no es un pueblo neófito, no es un pueblo que no tiene el conocimiento. Este pueblo de Israel tiene miles de años que tiene el conocimiento de la palabra, no como aquí nuestra nación que apenas hace 200 años ya empezaste apenas a leer y que todavía nuestros abuelos no sabían nada ni cómo se llamaban. El pueblo de Israel ha sido un pueblo que Dios lo adiestró, lo preparó. Mas sin embargo, miren las consecuencias. Como si no lo hubieran conocido. Qué malagradecido, ¿verdad? Bueno, pues todas esas malas decisiones hoy en día están pagando también eso. Ante Dios no se juega. Tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones o de nuestros pecados, porque son dos cosas muy diferentes. Por eso es importante que le pidamos dirección a Dios, que nos llene de su sabiduría. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Está hablando de dos animales. ¿Y tú por qué no entiendes? Que nos dio raciocinio, que nos dio poder para pensar antes de actuar. Está hablando que los animales eran más obedientes que el pueblo de Israel. Imagínense nada más, qué locura. Ahora la pregunta es, ¿cómo está hoy en día la iglesia? Si el buey conoce el pesebre. Cuando tienes un perrito, ¿a poco no te conoce a ti y te sigue? ¿Y por qué los hijos no lo hacen? Porque un perrito es agradecido. Cuando le das su agua, le das su comida, mira, ahí lo tienes. Te cuida. ¿Y qué hacen los hijos? Ya se molestan porque les dice uno la verdad, se disgustan, no se dan cuenta que es por su bien. Todo lo que uno les dice a sus hijos es por su bien. Porque uno ya pasó cosas difíciles en este mundo y lo menos que quiere uno es que pasen y transiten lo que uno un día transitó, que Dios permitió que estemos aquí. Porque muchos no están. ¿Sí? Muchos en la primera. Y eso es lo que nos enseña que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y por eso estamos aquí, agradecidos. No entiende. ¿Por qué no entiende la gente? Porque está en el pecado. Aquí lo dice el versículo 4, me dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás.
El pecado ahora sí que te ata para que tú no obedezcas. O sea, no puedes tú obedecer cuando tú estás en el pecado. Cuando tú vives como el mundo vive, te molesta cuando te dicen la verdad. ¿Y qué pasa cuando la gente mejor se sale y ya no regresa? En vez de recibir la disciplina, porque es para bien para su vida. Y nosotros debemos de ser agradecidos, porque nosotros no merecemos nada. Mas, sin embargo, Dios en su soberanía aquí nos tiene. Y lo mínimo que debemos de hacer es servirle a Él, honrarlo a Él y glorificar su nombre, que es sobre todo. Y Él va a cumplir lo que nos ha prometido, que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. ¿Ya la comenzó en tu vida? Bueno, si tú lo obedeces, Él la va a terminar. Él no deja nada inconcluso. Él lo que comienza lo termina. ¿Cuántos días trabajó? 6. Terminó la obra. ¿O la dejó a medias? Bueno, mi amado, pues tampoco la va a dejar a medias en tu persona. Cuando tú entiendas lo que Dios te está hablando y enseñando a través de su palabra, Dios va a cambiar tu vida. No que nosotros la cambiemos, no. Nosotros somos inútiles. Pero Él tiene el poder de cambiarnos, de transformarnos, para que su nombre sea exaltado y glorificado. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Imagínense que Él es el que nos dio la vida y lo abandonemos. Hoy en día, ¿cuántos millones de millones están en el mundo y lo han abandonado por seguir tradiciones y costumbres demoníacas? Más o menos somos 8,000 millones de habitantes hoy en día en la tierra. ¿Cuántos millones han abandonado a Dios? No es su Dios, es su creador. Porque antes que nosotros fuéramos hijos, también éramos creación. Él creó todo. Él no dijo, todos son mis hijos, no. Él lo creó todo y estamos nosotros también ahí metidos. Pero cuando reconocimos que Jesucristo vino a salvar al mundo y nosotros lo reconocimos como nuestro Salvador, eso fue lo que nos dio entrada para ser hijos de Dios. Ahora, si somos hijos de Dios, tenemos que obedecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son mandatos, no son sugerencias. No te estoy diciendo si quieres, te está diciendo hazlo. Porque es la bendición para tu vida, para tu familia. No la deseches, porque el día de mañana puede ser muy triste o trágico. ¿Cuántas familias, personas han llegado a los pies de Cristo y hoy están en el mundo? Se han vuelto atrás, le han dado la espalda. Pero hay una causa por la cual Dios no les responde. No les responde por el pecado en el cual se encuentran. Nosotros no venimos a escuchar una religión, una tradición, una costumbre, no. Nosotros venimos a escuchar la palabra que tiene poder. Por eso el apóstol Pablo decía a los Corintios, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Eso es lo que nosotros proclamamos, no lo que están haciendo en la calle. Y eso tiene que verse manifiesto en la vida de cada uno de nosotros como su iglesia. Si no hay cambio, es porque Jesús está ausente de la persona. Pasemos a Proverbios capítulo 10. Es el momento que tomemos la decisión.
Proverbios capítulo 10, versículo 22. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor así: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. O sea, Dios nos da poder para hacer riquezas. Si nosotros conocemos el libro de la ley, la palabra sagrada que nuestro Señor estableció aquí, no nos van a caer del cielo, no. Él te da poder para hacer riquezas. Él te abre tu mente, tu corazón, y Él sabe para poner una fuente de bendición. Y si ves que Dios te está prosperando, puedes abrir otra fuente más. Y esa fuente se va a ampliar. Va a ser inagotable. Por eso tenemos que tener la capacidad nosotros de poder entender lo que Dios nos está hablando y enseñando. Dice, nada se gana con preocuparse, porque la bendición de Dios no me va a enfermar, ¿eh? Hay muchos que tienen riquezas, pero están todos enfermos. Diabéticos, cancerígenos, llenos de problemas. Esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios te bendice y estamos fuertes, sanos y robustos. ¿Sí? Porque no me preocupo de nada. Imagínese que estuviera enfermo de una enfermedad terminal. ¿Tú crees que voy a tener el tiempo de estar en paz? Pues claro que no. Pero como su bendición es la que enriquece y no añade con ella tres, pues estoy tranquilo. ¿Sí? La gente se afana por hacer riquezas, pero al final de cuentas, su Dios es el dinero. Y dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. De todos, de la enfermedad, del diabetes, de la hipertensión, de la insomnio, de todos los males habla, generalizándolo en todos. El dinero no es malo, pero esa gente como no sabe para qué es, para esa gente su Dios es el dinero. Y quieren más, y tienen más, ¿y cómo terminan? Terminan en el hoyo y dejan su familia que se maten entre sí por las riquezas que dejaron. Porque no saben, no tienen el conocimiento de la palabra. Dice el 23, el necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Nos recreamos con la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que hace la persona cuando recibe su salario? Aquellas personas que están en el mundo. Llega el viernes y se van. Tristemente, en 2 días se gastan todo lo de la semana de su trabajo. Pero así vive el mundo. Y nosotros no debemos de vivir como vive el mundo. ¿Sí? Su mala conducta, la prepotencia, que le suben el volumen al carro y ahí andan. O sea, dices tú. Bueno, si uno los mira nada más y ya sabe. Dice, ay, Dios mío. O muchos no tienen nada y cuando tienen un carrito ya se quieren volver ay, Señor. O sea, ¿cómo lo material los transforma? O más bien los deforma. ¿Sí? Porque Dios es el que nos transforma. Pero mucha gente que no tiene el Espíritu Santo, la riqueza lo deforma. Porque cree que piensa, o sea, empieza él que él es don Juan y tantas tonterías. Así está el mundo. Por eso nosotros tenemos que tener la capacidad de ver y rápidamente discernir. Porque si no vas a ser atrapado también. Nosotros no estamos para contender con el mundo. Dice el 24, lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe.
¿Sí? Lo que el justo desea, eso recibe. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Qué deseas tener en la vida? Bueno, dice de justo, no de injusto. ¿Sí? Al malvado, tarde o temprano, lo que anda haciendo, eso le va a llegar. Por eso es importante que nosotros tomemos la decisión. ¿Sí? Él es el que abre puertas. Cuando aprendamos a depender de nuestro ser, no, hombre, Dios va a cambiar nuestra vida así, en un abrir y cerrar de ojos. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Porque Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? Yo cuando entendí que tenía que ocuparme de Él cambió mi vida. Ocuparme de Él para que Él se ocupara de mí. Yo hablaba, yo les predicaba, en todo tiempo. Y Él puso todo en orden. Él empezó a abrir las puertas y hasta hoy en día. Por eso le estoy hablando, por una vivencia. No les hablo a tientas. Les hablo de cómo Dios opera en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos un Dios de orden. Lo que el malvado teme, eso le viene. Hay muchos que están aquí y hacen lo malo. Y Dios no te va a librar porque estés sentado en una silla, en un lugar que sí es ser cristiano. Tal vez se predique la sana doctrina, el evangelio del reino. Pero si tú haces lo que tú quieres, tú quedas vulnerable como quieras. No quiere decir que porque estés aquí ya tú también vas a recibir la bendición. No. Dios sabe en quién la va a derramar. En todos aquellos que han confiado, a todos aquellos que son fieles. ¿Sí? Así de que es el tiempo de tomar decisiones, porque los tiempos se están acortando hoy en día. Yo me fijé en la ONU ahora que el ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tomó la palabra. Todos los de las naciones, casi quedó vacío el auditorio. De todas las naciones. Y eso está en la palabra de Dios. Se está cumpliendo todo lo que Dios un día habló a través de su palabra. En vez de que escucharan al ministro de Israel, se empezaron a salir de Colombia, de multitudes de naciones, de Francia, de España. ¿Qué nos enseña con eso? Que todas las naciones se están apartando de Israel. Lo están dejando solo. Y son tiempos que ya se están cumpliendo hoy en día. Y si nosotros no nos metemos a la palabra, vas a estar dormido y no vas a saber ni qué horas va a venir nuestro Señor Jesús por su iglesia. Es fundamental. A mí me gusta escuchar eso, saber de eso. De lo de Israel tengo que aprender todos y tengo que saber qué es lo que está pasando en Israel y cómo está pasando. Para mí es una prioridad. ¿Sí? Porque yo tengo que amar a Israel, porque Dios amó a Israel. Y yo tengo que amarlo también a Dios y también a su pueblo elegido. Tenemos que interceder. Hay multitudes que se dicen ser cristianos y dicen, no, pues Dios es amor, entonces deja que te maten. Allá no está eso. El pueblo de Israel está en la ley. Por eso se ve lo que dice la palabra. Cuando Dios se les revele y que ellos reconozcan al Mesías, Dios va a entrar en acción. Si así los cuida, así vela por ellos. Porque Él no ha terminado con Israel lo que está haciendo. Eso es lo que va a hacer que se humillen, que reconozcan quién es Dios. ¿Sí? Y cuando lo reconozcan a Mesías, al Salvador, entonces iba a venir en su gloria y va a destruir lo que tenga que destruir. Por eso es importante que nosotros sepamos. Vayamos a Eclesiastés capítulo 12.
Y esto es lo que Dios nos dice a todos, al mundo, a nosotros. Si nosotros lo entendemos, vamos a estar dormidos y vamos a pagar las consecuencias. Por eso el apóstol Pablo decía a la iglesia de los Efesios: despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Y tú estás dormido, van a venir cosas tremendas a tu vida. Dice el versículo 1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Quiere decir que si tú no te acuerdas desde tu juventud y tú quieres hacer lo que tú quieras, el día de mañana, cuando ya vengan los años a tu vida y vengan las enfermedades, vengan las aflicciones, vengan las necesidades, entonces vas a decir, aquí estoy, Señor. Cuando Él nos lo está pidiendo desde nuestra juventud, ahí se ve el corazón agradecido. Tristemente a mí no tuve a alguien que Él me dijera eso. Pero si me hubieran hablado de la verdad, que en mi juventud tenía que buscarlo, quién sabe cómo sería mi vida hoy en este día. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan las pruebas, antes que vengan las enfermedades, antes que vengan cosas que estén fuera de tu alcance, porque muchas cosas van a estar fuera de nuestro alcance. Y en eso solamente Dios puede hacer la obra en la vida de cada uno de nosotros. Solamente nuestro Señor. Hay multitudes que están aquí y actúan de esa manera. No son agradecidos, no se han arrepentido. Tenemos que abrir nuestro corazón. Por eso yo siempre lo he dicho, que un corazón arrepentido es un corazón agradecido. Siempre lo voy a decir. Porque un corazón agradecido siempre vamos a depender de Jesús. Siempre vamos a estar con Él. Nosotros ya no sabemos caminar de otra manera. Porque nosotros conocemos el camino, no estamos a tientas. Pero trae sus recompensas. Sí. Dios en su amor y su misericordia le ha placido levantarnos y sacarnos de donde nos encontramos. Y es triste que multitudes en su tiempo me conocieron. Y soy un extraño para ese tipo de personas. Me revela algo la palabra. O sea, yo no creo que yo vivo a tienta, ¿no? Me revela que esos hombres no tienen a Jesús. Porque si tuvieran a Jesús, nos vamos a identificar y los vamos a amar los unos a los otros. Independientemente del lugar donde nosotros nos congreguemos. ¿Sí? No quieren que Dios haga la obra en mi vida, ni permiten que Dios la haga en sus vidas. Y así está hoy en día la gente, ¿sí? Siguiendo al hombre, no siguiendo a Jesucristo. Por eso tenemos que seguir a Jesús. Él es nuestro especial tesoro. Él es nuestro creador. Y te creo para que lo ames sobre todas las cosas. Para que recibas su bendición, su protección. Eso es lo que Dios anhela para nosotros. ¿Usted cree que dice en el Salmo 23 que hoy es mi pastor y nada me faltará? Nada más lo dice por decirlo. Es porque eso quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, como su iglesia, como su familia. Si nosotros no entendemos ese propósito, pues estamos a ciegas. Por eso es el tiempo de abrir nuestro corazón y rendirnos a los pies de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer de entrada, rendirnos a Jesús. Porque si tú no te acuerdas de tu Creador, mire lo que viene en el versículo 2. Eso es trágico, ¿eh? Dice el versículo 2, antes que dejen brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia.
Está hablando de tu muerte. Porque cuando tú mueres ya no ves la luz, no ves el sol, no ves la luna, no ves nada. Lo está diciendo antes de que deje de existir, antes de que deje de existir en este mundo. Acuérdate que Él te diseñó conforme a su imagen y semejanza. ¿Qué hemos hecho nosotros? Si Dios lo hizo todo, ¿por qué te resistes? ¿No te agradaría su bendición? ¿O quieres seguir luchando con tu ego? Porque si no es Dios, es tu ego. Aquí nada más Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Deja tu ego. El ego te va a apartar siempre de Jesús. Siempre, siempre, siempre. Deja que Él haga la obra perfecta que tiene para tu vida, para tus hijos. Y que el día de mañana sean de bendición. Y que vivan en armonía. ¿Sí entienden lo que Dios nos está hablando? No solamente te dice, acuérdate, arrepiéntete de todas las decisiones equivocadas que tomaste, de los pecados en los cuales te encuentras, arrepiéntete, porque no sabemos si el día de mañana vamos a abrir nuestros ojos. ¿Quién está seguro? El mundo habla muy a la ligera. No, pues para la próxima semana voy a ir a tal lugar o para fin de año voy a ir de vacación. O sea, como si Él fuera el dueño de la vida. El dueño de la vida se llama Jesús. Bueno, pues pídele. Y si Dios no lo permite, podemos ir a la próxima mes donde vamos a ir. Claro que si vamos a hacer las cosas, Él no lo va a permitir, porque no vamos a andar en el libertinaje. Vamos a hablar de su palabra, lo mismo que estamos haciendo lo vamos a hacer allá. Y vamos a disfrutar en armonía. Ese es el concepto que tenemos que tener cada uno de nosotros, que a lo que vamos no es a hacer las cosas que el mundo hace. Es importante que lo captemos. Aquí está hablando de la muerte del ser humano. En este versículo 2 está hablando de eso. Porque cuando uno muere ya no ve nada. O si ves algo. ¿Ves la luna? ¿Ves el sol? ¿Qué ves? No ve uno nada ya. Bueno, pues en este versículo está hablando de eso. ¿Sí? Antes que la muerte te lleve. Te está diciendo, ponte a cuentas. ¿Sí? Porque Él vino a darte vida y vida en abundancia. Y vamos a ir terminando en la tercera de Juan. Ese tipo de persona no recibe la bendición. Todo lo que hacen lo hacen en su fuerza. Tercera de Juan. Nada más es un capítulo. Para que vean el corazón de nuestro Dios. Porque si ustedes no conocen el corazón de nuestro Dios, nunca van a entender el propósito divino del Padre. ¿Sí? Dice el versículo 1, el anciano, al querido hermano Cayo, a quien amo en la verdad. Nuestro Dios es amor y es verdad. ¿Verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Lo mismo nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿En qué? En la verdad. Dice el versículo 2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos.
en todos tus negocios, en todos tus compromisos. ¿Cuál era la cosa? Porque él oraba, él tenía una relación. Dice, así como prosperas espiritualmente. ¿Cómo viene el crecimiento espiritual en la vida del cristiano? Teniendo una relación y una comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estableciendo un altar. En la mañana levántate, órale a Dios, ponte a comerle el alimento espiritual. Y ese es el crecimiento espiritual de lo que está hablando aquí. ¿Sí? Y ese es el anhelo de Dios, que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Siempre Él yendo por delante, porque Él es el que va a abrir puertas. Y cuando Él las abra, no hay quien las cierre. Nosotros queremos hacer lo que queramos a nuestra vida. No va a funcionar. Déjalo que Él trabaje, pero comprométete con Él. No es con el ser humano, porque yo no establecí la palabra, Él la estableció. Fíjese lo que dice el versículo 3. Me alegré mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Es el testimonio de lo que debemos de ser nosotros como hijos de Dios. Pero lo más sorprendente dice, ¿le dio gozo, no? La alegría a nuestro Dios. Cuando nosotros practicamos la verdad y le somos fieles, somos la alegría del corazón de nuestro Dios. ¿Sí? Escuche bien lo que está enseñándonos la palabra. Dice que se alegró al escuchar que dijeron al amado Cayo que practicaba la verdad, que caminaba en obediencia. ¿Sí? Vivía una vida intachable. Y se puede, porque si Él nos enseña esto, es porque lo podemos hacer. Él no nos da cargas que nosotros no podamos llevar. Esto no es pesado, mis hermanos. Pesado es que te diga, ¿sabes qué? Llévate un bulto de 100 kilos cargando. Pues dices tú, no, pues yo no puedo. Pero es la palabra, mi amado. Vívela, tómala y practícala. Es lo más sencillo que puede haber en la vida para el ser humano. Ella cargó con toda esa carga, con todos sus pecados, con esos yugos, con esas maldiciones, con esa iniquidad. ¿Nosotros qué carga estamos llevando? Antes, al contrario, se las traemos porque nos cansamos de nuestro trabajo, nos fatigamos y venimos porque estamos cansados, dice su palabra. Venid a mí los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. ¿Qué es que estamos cargando nosotros? Si todo se lo ponemos en sus manos. Hay que entender y comprender lo que Dios nos habla. Dice, me alegré mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. ¿Quieres que nuestro Dios siempre esté contento y alegre? Hay que practicar la verdad. Hay que tener un testimonio que sea grato. Aunque la gente va a malinterpretar, van a decir mal de nosotros. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos de lo que digan, sino lo que piense Dios de cada uno de nosotros. Porque el ser humano no te va a dar nada. Y Dios todo lo ve. Y Él es el que nos va a recompensar conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Filipenses 4:19, y mi Dios es tu Dios, también es mi Dios. Dice, Él suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Todas las necesidades. Por eso estamos aquí, mi amado. Pero también para consagrarnos y entregarnos para que Él termine esa obra que Él ha comenzado en nuestras vidas. Dice el 4, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Dios va a hacer la obra en nuestras vidas,
Por eso el Padre le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Él te quiere complacer. Pero si tú no lo conoces, si tú no lo sabes, te vas a quedar. Él quiere complacerte, tus anhelos, tus sueños, pero primero es Él en todo. Primero es Jesús en todo. No quieras dejarlo en segundo término, no. Nuestro Dios es el primero y siempre será el primogénito. Él es el unigénito, Él es el testigo fiel, Él es nuestro todo. Así que mis amados, hay que buscar su bendición, porque su bendición siempre va a darnos ese gozo también a nosotros. Así como le da ese gozo y esa alegría de nuestro testimonio, de estar practicando la verdad, también su bendición nos va a causar alegría, ¿cierto o no? Entonces, Él va a estar alegre en el cielo y nosotros vamos a estar alegres aquí en la tierra. ¿Sí? Así de que tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza, que nos dé la habilidad y la capacidad de poder entender, ¿sí?, su palabra. Por eso el apóstol Pablo pedía por la iglesia de los Corintios, te pido que le des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, porque conociendo la palabra sabemos de qué manera vamos a caminar en este mundo. No vamos a ser arrastrados. Así que mis amados, pues que Dios me los bendiga y que Dios prospere sus trabajos, que los multiplique, los fructifique, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que les concedas ese anhelo de su corazón, Padre. Que seas tú multiplicando y fructificando sus negocios, sus finanzas, Señor. Te pedimos que abras esas puertas que no se quieren abrir, Señor. Tú eres el que las abre y no hay nadie quien las cierre, Padre. Te pedimos que las abras en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Padre. Ve delante de nosotros para guiarnos, detrás de nosotros para protegernos. Líbranos del maligno, Señor, de toda muerte repentina, Padre, porque mayor eres tú que está en nosotros que aquel que está en el mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.